Estamos llenos de gozo, llenos de amor, llenos de paz y llenos de esperanza. Este es el momento en que predicamos la palabra, entiéndase, este es el momento del mensaje en este nuestro culto dominical. Damos las gracias a los hermanos que están aquí físicamente y a ustedes, hermanos y amigos, que están de manera virtual. Permítame orar y después predicaremos la palabra del Señor. Busquen su Biblia Primera de Pedro y de ahí estaremos predicando del libro Primera de Pedro. Oremos. Señor, gracias. Tú eres Dios de amor, de paz y de esperanza. Por eso, Señor, te servimos, te amamos, por eso estamos en ti. Y no queremos nada más que no sea buscarte, amarte y sobre todo recibir tu amor, tu paz y tu esperanza. Mira, Señor, que hemos orado por los enfermos, hemos orado por los que no te conocen, hemos orado por cada hermano que está aquí a través, Señor, del formato virtual. Te pedimos que a unos y otros tú les sea propicio, hablándole, ministrándole y convenciéndole de pecado para que así podamos, Señor, arrepentirnos, confesando nuestras faltas y estar a cuenta contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Pedro 1:22 en adelante estaremos usando este libro de Primera de Pedro para predicar con el título Viviendo el proceso del nuevo nacimiento. Ese es el título que predicamos cerrando esta serie del nuevo nacimiento, Viviendo el proceso del nuevo nacimiento. Y por asunto de tiempo quiero leer unos cuantos versículos nada más, pero dejen sus Biblias abiertas. Ustedes que están aquí, dejen sus Biblias abiertas en Primera de Pedro, y usted que está allá, que quizás no tiene la Biblia en la mano, tome lápiz y papel para que usted haga sus notas. Voy a leer en Primera de Pedro 2:1 al 3, que dice la palabra, escuche bien: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, escuche bien, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero nuestro mensaje estará enfocado sobre todo en Primera de Pedro, desde el capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 4, vamos a estar viendo cómo el apóstol Pedro responde esta pregunta que todos nos hacemos o que todos nos. La pregunta es, ¿cómo debe vivir el creyente el proceso del nuevo nacimiento? ¿Cómo debe vivir el cristiano, el que sigue a Cristo, el que ha aceptado a Cristo, su nueva vida? Pues Pedro responde, él escribe a los seguidores de Cristo originalmente, él escribe a los cristianos que están en el norte y en la parte occidental de Asia Menor. Esto es lo que ahora es Turquía. Y él escribe con la intención de preparar a los creyentes para el tiempo difícil que habría de venir, pero también los insta a que sean fuertes, a que sean firmes, a que sean fieles en el presente. O sea, no es solamente que nos enfoquemos hacia el futuro, sino que vivamos nuestra vida cristiana, nuestro nuevo nacimiento de manera fiel, de manera fuerte en Cristo, aquí y ahora. Esa es una de las razones fundamentales por la que Pedro escribe. Así que en Primera de Pedro, el escritor les recuerda a sus oyentes originales, a sus lectores originales, pero también a nosotros, lo que Dios ha hecho por ellos y en ellos. La idea es que él le presenta qué ha hecho Dios por ellos a través de Cristo y qué ha hecho en ellos a través del nuevo nacimiento. Y les ha dado, es lo que Pedro quiere mostrarle, Dios les ha dado una nueva vida y ahora Él los insta a vivir, escuche bien, anhelando
o sea, deseando de manera apasionada el alimento espiritual que es la palabra, así como un niño anhela y desea la leche de su madre. En Primera de Pedro, Pedro exhorta o nos exhorta a vivir en y por la palabra, en oración y como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, debemos amarnos los unos a los otros. Recuerde que el título es Viviendo el proceso del nuevo nacimiento. Con esto cerramos nuestra serie que ya hemos venido por 3 domingos hablando del nuevo nacimiento. Vimos primeramente lo que significa el nuevo nacimiento, que es un encuentro donde aceptamos, recibimos, confesamos, nos rendimos a Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador. Por ejemplo, Juan 1:12, que dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hecho hijo de Dios en Cristo es un derecho que Él nos ha dado, es algo con autoridad, y esto lo entendemos en Romanos 8, 16 y 17, que dice que es el Espíritu de Dios el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Luego vimos que en nuestra segunda entrega que el nuevo nacimiento, después de ser un encuentro, pasa a ser un proceso. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 8, que el viento sopla y uno oye que está soplando, siente que sopla, pero no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, y que así es el que es nacido del Espíritu. Esto que Jesús le dijo a Nicodemo se entiende mejor en el libro de Romanos capítulo 8, sobre todo del 5 al 11, donde nos muestra el Señor que la vida en el Espíritu es una vida dedicada, rendida al Señor, y el Espíritu Santo nos conduce, nos guía, nos dirige. Pues hoy veremos en el cierre de esta serie el plan que Dios ha trazado para que podamos vivir el proceso del nuevo nacimiento. Ese plan de Dios tiene 3 principios fundamentales, escuche bien, y es de lo que vamos a hablar: su palabra, la oración y la iglesia. Así que vamos a entrar en detalle de lo que es nuestro mensaje, viviendo el proceso del nuevo nacimiento. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede usted darle un momento de alabanza al Señor? ¿Puede usted ver lo que Dios está haciendo? ¿Puede usted ver que Dios es un Dios bueno? Bendito el nombre del Señor. Así que adoramos y glorificamos al Señor. He sentido, hermano, en este momento un gozo en mi vida al mencionar estos 3 principios que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir en su palabra, para que podamos vivir la vida cristiana. Y es que Él nos ha dado su palabra, la oración y la iglesia. Y sinceramente me he emocionado, pero no una emoción carnal, sino algo que viene del Espíritu. Permítame compartirle este pensamiento. El pensamiento es: vivir el proceso del nuevo nacimiento solo es posible cuando conocemos y obedecemos el plan trazado por Dios. Por eso es que estamos predicando con el título Viviendo el proceso del nuevo nacimiento. Oiga otra vez el pensamiento. Vivir el proceso del nuevo nacimiento solo es posible cuando conocemos y obedecemos el plan trazado por Dios. Mis amados, ¿cómo fuimos nosotros insertados en la iglesia? Oiga la palabra que estoy usando: insertados en la iglesia. Porque usted y yo no nos unimos a la iglesia. La Biblia establece que nosotros fuimos insertados por el Señor en su iglesia. En el libro de Pedro, capítulo 2, dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Está estableciendo este versículo, el versículo 22 de Pedro, primeramente que nosotros fuimos purificados
por la obediencia a la verdad que es Cristo, Cristo su palabra. No separe usted nunca la palabra de Cristo, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. En Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, hablando de Cristo. Y en el versículo 14 de Juan 1 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que ¿cómo fuimos insertados? A través de haber conocido, de haber sido purificado, de haber sido justificado por la obediencia a la verdad que es Cristo, que también es su palabra, mediante el Espíritu. El Espíritu Santo hizo esta obra. Ahora note para qué. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que está queriendo dejarnos ver el escritor es que en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu nos unió a su iglesia. Esto lo podemos ver mejor en el libro de Mateo 16:18, donde el Señor dice que Él fundaba la iglesia sobre sí mismo y que las puertas de la muerte, del infierno, del sepulcro, no iban a prevalecer. En otras palabras, nada puede vencer a la iglesia porque, como dice Efesios 1:20 al 23, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y unidos todos los cristianos formamos el cuerpo de Cristo y Cristo nos dirige. De manera que fuimos insertados en la iglesia, escuche bien, en el mismo momento que nosotros creímos en Cristo, la iglesia universal, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor. El hecho de que usted y yo estemos hoy aquí adorando en esta iglesia local es una extensión o una manifestación o un resultado de que ya fuimos unidos por el Señor a la iglesia universal, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Así que Jesús es la cabeza, nosotros los miembros. Alabado sea el Señor. La pregunta: ¿cuáles fueron las razones por las que Jesús nos ha unido a su iglesia? ¿Hay razones? Pues fíjese que sí. Primera de Pedro 1:23 al 25 nos deja ver algunas razones. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Está hablando el apóstol Pedro de lo que es la palabra. La palabra de Dios es lo más importante que nosotros tenemos. Y él continúa, escucha ahora, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, escuche ahora, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que una razón fundamental o la primera razón por la que el Señor nos ha puesto en su iglesia es para que nosotros seamos alimentados por su palabra. La palabra de Dios es la esencia que Dios usa en la iglesia para que nosotros podamos alimentarnos. La palabra esencia son las características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa y sin las cuales no podría ser lo que es. La iglesia es iglesia porque la esencia en la iglesia es la palabra. Y recuerde que le dije al principio que no separe a Cristo de la palabra ni la palabra de Cristo, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Así que podríamos decir, y no estaríamos mintiendo ni estaríamos errando, que la primera razón por la que hemos sido insertados en la iglesia es para que recibamos y vivamos a Cristo, o sea, su palabra, que es lo mismo. Pero hay otra razón también, y la segunda razón es, escuche bien, para que vivamos en unidad. Eso es lo que dice el versículo 22 de Primera de Pedro 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Pero la pregunta, ¿para qué? Escuche ahora. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Esta palabra entrañablemente tiene un significado, entre otras cosas, amar con tus vísceras, amar desde adentro, amar profundamente, no simplemente amar de manera emocional, de manera analítica, sino que el amor, la unidad, porque amor es unidad, unidad es amor, sea desde adentro, y eso lo vemos en Juan 17:21, donde Jesús orando pide al Padre que nosotros seamos uno, o sea, que nos amemos como Él y el Padre son uno en amor. Así que la segunda razón por la que el Señor nos ha insertado en la iglesia es para que vivamos unidos en su amor. La primera razón para que nos alimentemos de su palabra. Y esto es importante porque esa es la razón por la que la Biblia dice en Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El término que usa la Biblia para ese amor, ese compañerismo es koinonía. Y la palabra koinonía significa bíblicamente hablando que es una unidad en el Espíritu, es una unidad que produce el Espíritu Santo. La koinonía o la comunión no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios produce a través del amor que Él pone en nosotros usando su palabra como esencia. Lo número 3 para que el Señor nos ha puesto en su iglesia es para que prediquemos su palabra, o sea, lo prediquemos a Él, prediquemos su evangelio. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuche ahora, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué bello es el Señor. Nos une a la iglesia para que vivamos creciendo en su palabra, alimentados de su palabra, como dice Primera de Pedro 2, 1 al 3. Nos ha unido a su iglesia para que ahora vivimos, como dice Primera de Pedro 1, 22, en amor, de manera fraternal, con amor no fingido, amándonos los unos a los otros, o sea, en unidad. Por eso nos reunimos presencialmente a servir y glorificar al Señor. Pero también nos ha unido a la iglesia para que nosotros prediquemos su palabra. Ahora, una pregunta. ¿Cómo funciona? Porque ya vimos la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo nos unió? ¿Por qué nos unió? Nos unió porque Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Nos unió para que su palabra nos haga crecer, su palabra sea la esencia. Pero también para que nos amemos los unos a los otros y vivamos en koinonía, o sea, en unidad. Pero también para que prediquemos su evangelio. Y la otra es la palabra. Dios nos ha unido a su iglesia, o el proceso del nuevo nacimiento, nosotros vivamos a través de su palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Primera de Pedro 1, 22 al 25 nos dice qué es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, primeramente en el 23, hemos sido renacidos por la palabra de Dios que es incorruptible. Y dice que la palabra de Dios no deja de ser, que la hierba se seca, versículo 25, y se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y añade que esta es la palabra por el evangelio que ha sido anunciada. Así que si usted nota en el versículo 22, dice que hemos sido purificados por la palabra. La palabra purificado es dedicado, separado. Por la obediencia a la palabra, el Señor ha hecho una obra en nosotros donde nosotros hemos sido apartados por su palabra y en su palabra para Él. Eso Jesús lo dice en parte en Juan 16, 13, que el Espíritu Santo, su función en nosotros es guiarnos a toda la verdad, entiéndase, a la palabra del Señor. Pero note usted que en el versículo 23 de Primera de Pedro, el Señor dice que hemos sido renacidos. La palabra ahí renacido es que hemos sido nacidos de nuevo. ¿Cómo?
¿A través de una religión? ¿A través de nuestra forma de pensar? ¿A través de lo que nosotros creemos o pensamos o nos soñamos? ¿O a través de lo que un profeta, entre comillas, nos dice? No, dice el texto, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos por la bendita palabra de Dios que dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Y ante la pregunta, ¿cómo opera la palabra de Dios? Recuerde que hemos dicho que viviendo el proceso del nuevo nacimiento es nuestro título, y el plan de Dios para que vivamos ese nuevo nacimiento, Él nos ha insertado, número uno, en la iglesia. Pero nos ha dado su palabra, que debería ser lo número uno. No, el orden no altera el resultado. Nos ha dado su palabra dentro de ese plan. Y lo otro que nos ha dado es la oración para que podamos vivir el proceso del nuevo nacimiento. ¿Cómo opera la palabra de Dios? Primera de Pedro 2, 1 al 3 nos dice en parte que nosotros, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pastor, dígame esto en palabras sencillas, ¿qué es lo que está diciendo? Pues Él lo dijo y lo está diciendo y lo repite, que nosotros debemos tener como prioridad en nuestras vidas ser alimentados, ser llenados, ser cubiertos, ser transformados por la palabra del Señor. La palabra que Él usa, desear, tiene un significado que es la palabra vehemencia, y vehemencia significa que tiene una fuerza impetuosa. Él está diciendo que nosotros debemos desear con todo nuestro ser la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo opera ella? Pues escuche ahora. Hebreos 4:12, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice cómo la palabra de Dios opera en nosotros. Escuche bien. La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo, escuche bien, que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. La palabra más antigua, o sea, más cercana al original que usa este texto no es la palabra espada, sino la palabra daga. Y la palabra daga es como un bisturí de un especialista, de un médico, de un cirujano. Y lo que está diciendo el texto es que la palabra de Dios está viva y es poderosa y es tan efectiva como un bisturí, que ella hace un corte preciso, exacto y profundo, y entrando a nuestro interior divide lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Qué hermoso el Señor que nos ha dado su palabra para que nosotros podamos vivir el proceso del nuevo nacimiento. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Escuche bien, toda la escritura, o sea, toda la palabra es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo podemos ver en el Salmo 119, 105. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el mismo salmista en el Salmo 19, 7 establece: la palabra de Jehová es perfecta, que convierte la vida. En la Reina Valera dice la ley, o sea, la palabra, el mandamiento. Así que la palabra de Dios opera porque ella nos forma en amor, nos forma en integridad, nos forma en fe, en paciencia, en benignidad, en bondad, en templanza y otras muchas cosas que necesitamos para vivir el proceso del nuevo nacimiento. Y yo sé que alguien aquí podría decir: pero pastor, usted dijo que la palabra nos forma en amor, en integridad, en fe, en paciencia, pero eso no es la obra del Espíritu Santo. Pues fíjese, qué buena pregunta o qué buen pensamiento.
Porque la Biblia dice, sí, en Gálatas 5:22, que esa es la obra del Espíritu, pero en Efesios 6:17 establece la palabra que la espada que usa el Espíritu es la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es a través de su palabra. Y entro entonces en el último punto, la oración. Tenemos la iglesia, hemos sido insertados en la iglesia para que vivamos en amor, en unidad, sirviéndole al Señor. Ahora también tenemos la palabra de Dios, que ella es la sustancia, o sea, la esencia con lo que nosotros somos alimentados para crecer, como dice Primera de Pedro, desde el 1:22 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Pero la pregunta entonces ahora que nos hacemos es ¿qué de la oración? Mire lo que dice el mismo apóstol Pedro, siguiendo su hilo de pensamiento en el capítulo 4, versículo 7. Escuche bien. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Usted está viendo cómo este hombre ha seguido un hilo de pensamiento perfecto donde él nos enseña cómo nosotros debemos vivir el proceso de la vida cristiana. Primeramente nos está diciendo que hemos sido insertados en la iglesia por la palabra que nos ha transformado, que nos ha hecho renacer de nuevo, la palabra que es Cristo. Y nos ha dado la palabra para que en la iglesia esta sea nuestro alimento, nuestro sustento. Pero ahora el apóstol Pedro nos dice que puesto que los tiempos son difíciles, entiéndase que el fin ya está cercano, nosotros debemos ser sobrios y velar. ¿Y cómo somos sobrios y velamos? Viniendo al culto, leyendo la palabra, eso solamente es parte, pero lo complementamos o lo hacemos perfecto, lo hacemos efectivo cuando ahora velamos en oración. Jesús lo dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que el resultado de la oración en nuestras vidas es que además de la comunión con Dios, la coinonía, recuerde, la unidad que produce el Espíritu Santo, pues, según Romanos 8:26, que Él es que hace esa comunión de nosotros y Dios cuando oramos, pero además de eso, la oración nos hace sensibles y nos capacita espiritualmente para cumplir la voluntad de Dios. Mire cómo lo dice Primera de Pedro 4:8 hasta el 11. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Note que el apóstol Pedro, después de pedirnos que oremos porque el fin se acerca, entonces pasa a decir que si nosotros hemos orado, tendremos como prioridad el ferviente amor de Dios para así aplicarlo los unos con los otros. Mi tiempo se ha terminado y yo quiero concluir diciéndote que el hilo de pensamiento del apóstol Pedro es este. Puesto que habéis nacido de nuevo por la palabra, desead la palabra para tu crecimiento, mantente velando en oración y vive tu vida amando y sirviendo a tus hermanos, o sea, la iglesia. Ese es el hilo de pensamiento en el libro de Primera de Pedro. Y yo quiero concluir haciéndote esta pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios en el proceso de tu nuevo nacimiento? O sea, en la vida del Espíritu, que es lo mismo. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos y con tus prójimos? Tu prójimo es el de al lado, tu vecino, el que vive al lado tuyo, el que trabaja contigo. Todo el que está cercano, ese es tu prójimo. Pero una pregunta más importante es ¿cómo está tu relación contigo mismo? ¿Cómo está tu relación contigo mismo? Sí, porque nosotros muchas veces amamos a Dios o pretendemos amar a Dios, amamos al hermano, amamos al prójimo, pero muchas veces nuestras vidas no reflejan que estamos en paz con nosotros mismos. Y vivir el proceso del nuevo nacimiento implica estar en paz. Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que te invito a que
si no estás teniendo esa paz o no estás viviendo el nuevo nacimiento, el proceso del nuevo nacimiento, o sea, la vida del Espíritu como Dios quiere, tú permita que el Espíritu Santo haga una transformación en tu vida a través de la iglesia, usando su palabra como esencia y la oración como forma de mantenernos en comunión con Dios. Porque como dice nuestro pensamiento inicial, vivir el proceso del nuevo nacimiento solo es posible cuando conocemos y obedecemos el plan trazado por Dios. Dios te bendiga. Voy a estar orando por los hermanos que están aquí, por sus necesidades. Por ti también queremos orar. Recuerda escuchar nuestra radio en familiaradio.net. Es un ministerio de la Iglesia Bautista de la Familia para poblar el cielo, despoblando el infierno. Me despido orando. Señor, gracias. He predicado tu palabra y mi intención es no añadirle, no quitarle, no ponerle. Señor, sé que es difícil en mi humanidad caída, pero a pesar de mí, te pido que tú, Señor, complete tu obra en este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si todavía no conoce a Cristo como tu Salvador, si no lo has recibido, recibe a Cristo. Busca una iglesia cristiana que predique en su palabra. Y si permites que nosotros te ayudemos, solamente tienes que contactarnos. Tenemos todas las informaciones en nuestras redes. Recuerda que nos encuentra como Iglesia Bautista de la Familia. Estamos aquí para poblar el cielo, despoblando el infierno.